Luego de las clases anteriores en las cuales estábamos hablando acerca de la representación del punto en el espacio, así como la representación de la recta, ahora vamos a conversar entonces en cuanto a la representación del plano y sus diferentes connotaciones. Primero nos vamos a referir entonces a la definición y luego su clasificación. Se define en este caso como la superficie establecida por dos rectas, una recta y un punto exterior a ellas, o tres puntos no alineados. El desplazamiento de una recta cuyo movimiento no es su propia trayectoria define un plano. Entonces, nuevamente, para estar claros, ¿qué es lo que define a un plano? Pueden ser tres puntos no alineados, o puede ser una recta y un punto fuera de ella, o bien pueden ser dos rectas paralelas. Cualquiera de estas tres opciones puede ser considerada como un plano. Ahora bien, como vimos cuando estábamos conversando de la recta, estamos estableciendo que existe una clasificación de las mismas y es muy parecida a la que encontramos en cuanto al plano. Y es que a los planos como las rectas las clasificamos según su posición con los planos del sistema. No olvidemos que los planos del sistema son el plano vertical, el plano horizontal y el plano de perfil. Entonces, estos pueden ser paralelos, perpendiculares y oblicuos. Los paralelos y perpendiculares se llaman planos especiales, tal y como nosotros ubicábamos a las rectas, y los oblicuos entran dentro de la calificación de planos genéricos. Veamos entonces información en cuanto a lo que corresponde a los planos. Ahora, uno de los aspectos también importantes que nosotros veíamos al hablar de el punto y la recta era que los identificábamos, por ejemplo, al punto con una letra mayúscula, por ejemplo A, y sus repetidas proyecciones eran A1, A2 y A3. Cuando hablábamos de una recta también nos referíamos a la recta AB, por ejemplo, y de allí entonces proyectábamos o ubicábamos sus proyecciones a cada uno de los puntos como de forma individual. La diferencia es que, como vemos acá, las proyecciones de los puntos y de las rectas son en minúscula, a diferencia de lo que vamos a ver entonces a continuación, ya que las proyecciones para, en este caso, las rectas son diferentes a las proyecciones que vamos a ver de los planos. Y es que cuando nosotros nos referimos al plano, lo debemos reconocer por sus trazas, es decir, rectas de intersección con los planos del sistema, y serán designados con letras mayúsculas. Esto es importante, las más altas del abecedario, como por ejemplo la letra M, N, O, P, Q, R, S. Y por ejemplo, si el plano se llama Q, su traza horizontal, o sea, la que está apoyada en el plano horizontal del sistema, se llamará Q1, pero en mayúscula, ¿ok? La vertical se llamará Q2 y la de perfil se llamará Q3. Vamos a conocer entonces los diferentes planos que podemos encontrar, tanto en este caso los planos paralelos como los oblicuos.
y sus respectivas proyecciones y detalles importantes a conocer. Veamos entonces. Tenemos primero que todo el plano frontal ortogonal. Dice aquí que este plano, en este caso, es paralelo al plano vertical del sistema, que es este. Pueden apreciar que es completamente paralelo y sus características son iguales a las de este plano. Corta al plano horizontal y al de perfil, a los cuales es perpendicular, produciendo las trazas V1 y V3. En este caso el plano se llama V, como podemos apreciar aquí. Ahí está el nombre. Y en la representación de planos es un poco más sencillo de ubicar lo que son las proyecciones, porque simplemente tiene que ubicarlas en la parte del plano en la que choca con el plano del sistema. Por ejemplo aquí, que al chocar con el plano del sistema perpendicular se llamaría el V3, y acá donde choca con el plano del sistema horizontal se llamaría V1, ¿sí? Pero en mayúscula. Ahora bien, aquí sucede un fenómeno que debemos tomar en consideración, y es que la relación que tiene este plano frontal con el plano vertical del sistema es que evidentemente, como pueden apreciar aquí, son paralelos. Entonces, al ser paralelos, y esto siempre nosotros lo vamos a encontrar en este caso en los planos precisamente que son especiales, vamos a tener que representar la proyección de esta manera como vemos aquí, es decir, V2 y luego un símbolo que significa infinito, ok, infinito. Muy bien, eso siempre que el plano sea paralelo al plano del sistema. De esta manera se ve este plano en la proyección ortogonal. Ahora, ¿cómo se ve este plano en depurado? Pues de la siguiente manera, ¿sí? Se vería en este caso así la representación, y al ser paralelo al vertical, su intersección con el plano ocurre en el infinito, por lo que destacamos el vertical de proyección V2. Continuamos con el siguiente plano, que es el plano horizontal. Aquí lo estamos apreciando en la proyección ortogonal, y según lo que se explica, este plano horizontal, como pueden apreciar, es paralelo al plano horizontal del sistema, por eso se llama así, y a su vez es perpendicular al vertical y al de perfil, y al cortarlos, por ejemplo, produce, siendo este plano que se llama H, produce la proyección H2 y produce la proyección H3 en el plano de perfil respectivamente. Las características de este plano son iguales a las del plano horizontal del sistema. Ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿cómo yo dibujo entonces este plano? Y bueno, la respuesta es la siguiente. Nosotros vamos a asumir que las medidas de estos planos, ¿verdad?, que representamos, van a medir 4 metros por 4 metros, tal y como ya medían cada una de las partes de nuestra proyección ortogonal también. Ok, entonces lo único que se les va a decir a ustedes es que la distancia o separación de dicho plano al plano del sistema es tanto. Por ejemplo, si se le pide a usted dibujar un plano horizontal, se le va a decir la distancia de dicho plano, desde el plano horizontal del sistema, es de 2 metros.
Entonces lo que usted tiene que hacer es ubicarse, por ejemplo, aquí en el vértice. Ubicándose en ese vértice, desde allí usted tiene que medir la distancia, ¿verdad? Que se dice que se pide que es de 2. Entonces mide desde aquí 1, 2, ¿sí? Y luego que usted mide esa distancia, simplemente traza el plano, que como ya dijimos, debe medir 4 metros hacia acá, 4 metros hacia acá, 4 metros hacia acá y 4 hacia acá. Los ángulos, pues ustedes saben que son exactamente lo mismo al del plano horizontal del sistema, ¿verdad? Así que no hay ninguna diferencia. Bien, otro aspecto importante cuando se trata de representar este tipo de planos o de dibujos es algo o un concepto que se conoce como achurado. El achurado es básicamente la representación de una serie de líneas que son esas que ustedes aprecian allí en el plano horizontal. Esas líneas de color amarillo, ¿verdad? Rellenan o cubren de forma parcial el plano horizontal que se está dibujando, y es la manera correcta como nosotros debemos distinguir o identificar el plano que nosotros estamos dibujando, para que así no vaya a confundirse con el plano horizontal del sistema, que sí es completamente o puede representarse completamente vacío. Entonces es muy importante que hagamos ese achurado. Ese achurado por lo general se hace con los instrumentos de dibujo, ¿sí? Que pueden ser las escuadras combinadas con la regla T. Y en este caso, la idea es que se pueda representar cada una de esas líneas lo más pegada posible entre ellas con sus instrumentos de dibujo. Ya ustedes saben cómo trazar líneas paralelas a la misma distancia una entre la otra, y con el objetivo de atenuar o tamizar lo que es la representación de dicho plano. Así esto se lo va colocando. Bueno, este es el plano horizontal y así se vería en la proyección ortogonal, y luego de esta manera se vería en la proyección en depurado, ¿verdad? En este caso en particular, el que hablábamos de un plano horizontal, dijimos que su separación del vértice era de 2 metros. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer aquí es medir hacia arriba del eje Z, medimos 2 metros hasta aquí, y luego desde allí hacia la izquierda medimos los 4 metros que les hablaba, y de ahí hacia la derecha también mediría 4 metros. Y eso es todo lo que tienen que hacer en cuanto al dibujo del plano, claro está. Luego hay que identificar todas las partes. Como pueden apreciar aquí, tenemos las partes como lo son las proyecciones. Esta era H2, esta sería la proyección H3, y la proyección de dicho plano sobre el plano horizontal del sistema son paralelas. Por lo tanto, no olviden, como les indiqué ya, que cuando tenemos una proyección paralela de un plano al plano del sistema, entonces se representa con, en este caso, el símbolo infinito. Infinito, ¿ok? Así como nosotros lo vemos aquí, de hecho, en la hoja, H1 infinito. Y por otro lado, pues también deben aparecer los planos del sistema: plano horizontal, plano de perfil, plano de vertical, así también como los ejes Y, Z y X, y no puede faltar también nuestro eje, que sería el LT. Esos son los elementos a considerar. Seguimos entonces ahora con el plano de perfil. Vamos a verlo primero en la proyección ortogonal, que es la que tenemos. Dice que es un plano paralelo a el
plano de perfil de proyección perpendicular a los otros dos, por lo que obtendremos dos trazas que son la traza P1 y P2. Ok, este es el plano P. Sobre el plano horizontal se le llama P1 y sobre el plano vertical P2. Pero cuando hablamos entonces de la representación sobre el plano de perfil, al ser paralela, entonces se representaría con el símbolo de infinito. Bueno, aquí de hecho hace falta, pero sí se debe representar con el símbolo de infinito. Y esa sería la manera en la cual se representa en la proyección ortogonal. Así se vería en la proyección, ¿verdad?, en depurado. Acá, en este caso, tenemos la proyección P1, P2 y acá estaría P3 infinito, ¿verdad? Infinito, de este lado de acá, porque es en donde el plano era paralelo al plano del sistema. Bien, tenemos también el plano de fuga, que dice que es aquel plano cuyo proyección es paralela o perpendicular al plano vertical y oblicuo al plano horizontal y al de perfil de proyección. No tiene trazas infinitas porque no es paralelo a ninguno de ellas. Podemos apreciar el planito acá con su proyección achurado, ¿verdad? Y el plano en este caso se llama F. Tiene la proyección F3 pegada al plano perfil, F2 pegada al plano de vertical y F1 pegada al plano horizontal. Y luego este planito se vería de esta manera en la proyección depurado. Aquí está. El planito que veíamos anteriormente se representaría acá. Esta es la proyección en el plano horizontal y aquí sería en el plano de perfil. Tenemos también el plano vertical. Dice que es el plano que es perpendicular al horizontal del sistema, pero oblicuo al de perfil y al vertical. Vemos que se llama V el plano. Sus proyecciones son V2, V3 y V1. Y en la proyección en depurado se vería entonces así: V2 en la parte correspondiente al plano vertical, ¿verdad? V1 estaría así en el plano horizontal y V3 estaría en el plano de perfil. Recuerden que esta línea de aquí, que aparece en forma segmentada, tiene una inclinación siempre de 45 grados. Eso no cambia desde que nosotros lo aprendimos cuando estábamos hablando de la proyección del punto y la recta. Veamos ahora el plano paralelo al LT. Dice que el plano paralelo al LT, que por cierto, cuando hablamos de algo que es paralelo, debemos identificarlo con este símbolo. Por ejemplo, si nos referimos a rectas, si comparamos una recta, por ejemplo la recta AB y la recta CD, y queremos decir que ellas dos son paralelas entre ellas, utilizamos este símbolo, ¿sí? De esta manera entonces se identifican paralelismo o paralelas entre ellas. Y luego también se le conoce como plano de canto al perfil. Es un plano perpendicular al de perfil de proyección y oblicuo al horizontal y al de plano vertical. De esta manera vemos que, por ejemplo, aquí el plano queda inclinado en el de perfil, no olviden eso. Queda paralelo en el vertical y también queda paralelo al LT en el horizontal. Entonces
vamos a ver cómo se representa en el depurado, que vendría evidentemente siendo así. Aquí lo podemos apreciar, queda oblicuo en el plano o proyección de perfil. Acá queda completamente horizontal, y en el plano horizontal también se ve paralelo, ¿verdad?, con respecto al eje X o a la LT. Así se va representando. Finalmente, entonces tenemos al plano genérico, que es un plano oblicuo a todos los planos del sistema. Pasa por lo menos por 3 cuadrantes, sin embargo nos enfocamos solamente en uno de ellos. Y bueno, como pueden apreciar, este plano tiene su achurado, se llama el plano P, tiene proyecciones en los 3 planos del sistema, que serían evidentemente P3, P2 y P1. Y aquí vale la pena rescatar cómo se representa un plano como este. Cuando nosotros nos toca representar un plano genérico, por lo general se nos van a dar los valores de cada uno de los extremos de dicho plano para poder identificarlo en la proyección. Por ejemplo, si el plano este, que se llama P, lo queremos representar, por lo general se nos van a dar valores o coordenadas como cuando se nos dan las de un punto y se nos dice, por ejemplo, que en X va a medir 3, en Y va a medir 2 y en Z 3 también. Entonces usted con su escalímetro agarra desde el vértice y mide 1, 2, 3. Luego en el eje Y mide 2, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está. Y en el eje Z mide 3. 1, 2, 3. Luego simplemente toca unir los puntos, ¿verdad? Así como se ven acá. Y de esa manera entonces queda representado su plano genérico. Lo mismo entonces acá en la proyección depurado. Vuelve y mide entonces la distancia desde el vértice hacia la izquierda. Luego tendría que medir la distancia que midió después, que era sobre el eje Y. Sube 45 grados acá. Y finalmente mide la distancia en el eje Z. Entonces une, por ejemplo, este punto con este de acá. Luego une este de aquí con este. Y finalmente une este de acá con este. Y ahí tendríamos entonces la proyección, el depurado del plano genérico. De esa manera. Siempre es importante entonces representar todos los elementos en el plano, ¿verdad? Bueno, con esta actividad ustedes pueden ya proceder a completar la actividad de aprendizaje correspondiente a este módulo. Gracias.